Niño, dio su sándwich a un indigente. Días después, recibió la visita inesperada de un helicóptero en su casa. Bento era un niño de 10 años, lleno de vida y alegría, que vivía con su familia en un pequeño pueblo rural. La vida de Bento era sencilla, pero llena de felicidad. Vivía con sus padres, Paulo y María, y su hermana menor, Clara, en una casa modesta, pero muy acogedora. La casa, aunque pequeña, estaba llena de amor y risas. Paulo, su padre, era mecánico y trabajaba en un taller local, reparando coches y motos de todo el vecindario. Era conocido por todos como un hombre trabajador y honesto, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. María, su madre, era ama de casa. Cuidaba de la familia con mucho cariño, manteniendo la casa limpia y ordenada, preparando deliciosas comidas y, sobre todo, llenando el hogar de amor. Todos los días, la rutina comenzaba temprano en la casa de Bento. Se despertaba con el sonido del gallo al amanecer. El cuarto de Bento era sencillo, con una cama, una mesa de estudio y una estantería llena de libros y juguetes. Se levantaba rápidamente, emocionado por un nuevo día de escuela. Después de vestirse con su uniforme escolar, bajaba a la cocina, donde el aroma del café recién hecho y del pan tostado impregnaba el ambiente. María ya estaba en la cocina, preparando el desayuno. Paulo leía el periódico en la mesa, mientras Clara, aún somnolienta, tomaba su leche con chocolate. Bento se sentaba a la mesa y comenzaba a desayunar, que generalmente incluía pan con mantequilla, frutas frescas y un vaso de jugo. Era un momento especial para él, donde toda la familia se reunía antes de comenzar el día. Las conversaciones eran animadas, con Paulo hablando sobre los coches que repararía ese día y Clara contando sobre sus planes con las amigas de la escuela. María siempre preparaba un almuerzo para que Bento llevara a la escuela. Le encantaban los sándwiches que ella hacía, rellenos de queso, jamón y una hoja de lechuga bien crujiente. Junto con el sándwich, María ponía una fruta, generalmente una manzana o un plátano, y una cajita de jugo. Bento guardaba todo con cuidado en su mochila y daba un fuerte abrazo a su madre antes de salir. En el camino a la escuela, Bento iba acompañado de María. Les gustaba caminar juntos, conversando sobre diversos temas. Bento adoraba contarle a su madre sobre las lecciones y juegos en la escuela, mientras María le daba consejos y palabras de aliento. El trayecto pasaba por una plaza, donde había un kiosco antiguo y árboles frondosos que proporcionaban una sombra agradable. Frecuentemente, un hombre sin hogar, llamado Francisco, estaba sentado en uno de los bancos de la plaza. Francisco era una figura conocida en el vecindario. Usaba ropa vieja y desgarrada y siempre parecía tener hambre y sed. Bento, con su corazón bondadoso, siempre miraba a Francisco con compasión. Se preguntaba cómo alguien podía vivir de esa manera y deseaba poder hacer algo para ayudarlo. Francisco era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una barba espesa. Sus ojos, a pesar de las dificultades que enfrentaba, tenían un brillo de sabiduría y amabilidad. Bento, al pasar por él, siempre le daba una sonrisa y un asentimiento de cabeza que eran prontamente correspondidos por Francisco. A veces, Francisco murmuraba un agradecimiento, aunque no hubiera recibido nada, solo por el simple acto de Bento de reconocer su presencia. Un día, mientras Bento caminaba hacia la escuela con su madre, notó que Francisco, el indigente, parecía más abatido de lo habitual. Francisco estaba sentado en su lugar habitual en la plaza, con la cabeza baja y los hombros encorvados. Bento, con sus ojos atentos y corazón generoso, percibió la profunda tristeza y cansancio en el rostro del hombre. La expresión de hambre y desesperación de Francisco tocó profundamente al niño. Ya no podía ignorar esa situación. Con un impulso de compasión, Bento se detuvo frente a Francisco. El hombre levantó lentamente la mirada y la dirigió al niño, mostrando una mezcla de sorpresa y gratitud.
«Señor Francisco, ¿tiene hambre?», preguntó Bento con voz suave pero firme. Francisco, vacilante, asintió con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Sin pensarlo 2 veces, Bento sacó su mochila de la espalda y la abrió con cuidado. Sabía que dentro de ella estaba el sándwich que su madre había preparado para que llevara a la escuela. Era su merienda favorita, con queso, jamón y lechuga, todo hecho con mucho cariño por su madre. Bento miró el sándwich por un momento, recordando cómo solía disfrutarlo durante el recreo. Pero en ese momento sabía que había algo más importante que su propia hambre. «Señor Francisco, aquí tiene... Puede quedarse con mi sándwich», dijo Bento, extendiendo la merienda hacia el hombre. Francisco miró al niño, incrédulo, y luego aceptó el sándwich con manos temblorosas. «Muchas gracias, niño. Que Dios te bendiga», murmuró Francisco, con la voz entrecortada por la emoción. María, que estaba al lado de Bento, observó toda la escena con lágrimas en los ojos. Siempre supo que su hijo era bondadoso, pero verlo actuar con tanta generosidad la conmovió profundamente. Recordó las dificultades que su propia familia había enfrentado en el pasado, las noches en las que ellos mismos tenían poco para comer. Sabía, más que nadie, la importancia de ayudar al prójimo. En una mañana soleada, Bento se preparaba para otro día de clases cuando una idea generosa surgió en su mente. Se volvió hacia su madre, María, con una sonrisa traviesa en el rostro, y dijo: «Mamá, ¿podrías hacer un sándwich extra para mí hoy?». María, intrigada, preguntó por qué necesitaba otro sándwich. Con ojos brillantes, Bento respondió: «Quiero dárselo a Francisco, el señor que está en la plaza cerca de la escuela». La ternura en la voz de Bento conmovió el corazón de María, que estuvo de acuerdo de inmediato. Preparó el sándwich extra con cariño y Bento salió de casa con una bolsa que contenía su almuerzo y el sándwich especial para Francisco. Al llegar a la plaza, Bento vio a Francisco sentado en el banco, con la mirada perdida en el horizonte. Determinado, Bento se acercó y extendió la bolsa con el sándwich. Francisco miró a Bento con sorpresa. Sus ojos se iluminaron al recibir ese gesto inesperado. Con gratitud, él agradeció y sonrió, revelando un destello de esperanza en su mirada. En los días que siguieron, esta escena se repitió. Bento, siempre con su sonrisa radiante, entregaba el sándwich a Francisco, quien lo recibía con humildad y alegría. Poco a poco, entre las entregas diarias, Bento y Francisco intercambiaban algunas palabras. Bento descubrió que detrás del aspecto cansado y las ropas gastadas había un hombre amable y sabio que compartía historias inspiradoras de su vida. Estos encuentros en la plaza se convirtieron en un punto culminante en el día de Bento, pero sobre todo en el día de Francisco. Aprendió valiosas lecciones sobre compasión, humildad y gratitud con Francisco. Para Bento, no importaba la situación de Francisco. Lo importante era la conexión especial que habían desarrollado. Después de semanas de encuentros diarios, Bento notó algo extraño. Francisco ya no estaba sentado en su lugar habitual en la plaza. Sorprendido y preocupado, Bento miró a su alrededor, esperando encontrar a su amigo en algún lugar, pero no había señales de él. La ausencia de Francisco dejó un vacío en el corazón de Bento. Se preguntaba constantemente qué podría haberle pasado a su amigo. ¿Estaba enfermo? ¿O tal vez había encontrado un refugio mejor? Bento consideró todas las posibilidades, pero ninguna de ellas le proporcionó consuelo a su mente inquieta. Decidido a encontrar respuestas, Bento comenzó su búsqueda. Preguntó a su madre, a los vecinos e incluso a los comerciantes locales si habían visto a Francisco. Desafortunadamente, nadie tenía información sobre el paradero de su amigo. Aquella incertidumbre era angustiante para Bento, que se sentía impotente ante la situación. A pesar de tener el corazón apretado, Bento continuó con su rutina diaria, yendo a la escuela y pasando por la plaza.
Mantenía los ojos bien abiertos, esperando ver a Francisco aparecer en cualquier momento. Cada vez que la plaza estaba vacía, una sensación de decepción lo invadía, pero se negaba a rendirse. Los días se convirtieron en semanas, y la búsqueda de Bento por Francisco continuaba. Extrañaba las conversaciones y la reconfortante sonrisa de su amigo. Bento aprendió mucho de Francisco, y su ausencia era un recordatorio constante de la importancia de la amistad y la empatía. Algunas mañanas después de la desaparición de Francisco, la rutina de Bento fue interrumpida por un ruido ensordecedor. Un helicóptero aterrizó suavemente en un campo abierto cerca de su casa, atrayendo la atención de todos los residentes del vecindario. Curiosos, se acercaron para ver qué estaba sucediendo. Del helicóptero descendió un hombre bien vestido, con un aire de misterio e importancia. Se presentó como el doctor Lorenzo, un abogado enviado para entregar un mensaje especial a Bento y su familia. Sorprendidos y confundidos, lo invitaron a entrar en su modesta casa. El doctor Lorenzo explicó que estaba allí para comunicar una noticia increíble. Con una sonrisa intrigante, reveló que Bento era el heredero de una gran fortuna dejada por un pariente desconocido. La familia de Bento quedó sorprendida y emocionada por la revelación. El abogado explicó que el pariente lejano de Bento era un amigo que era extremadamente rico y que había fallecido recientemente. Había dejado toda su fortuna a Bento, porque conocía las buenas acciones y la bondad de corazón del niño. La noticia dejó a la familia de Bento en estado de shock. El doctor Lorenzo continuó, revelando que el generoso benefactor de Bento era, de hecho, Francisco, el indigente a quien él ayudaba diariamente. Todos quedaron perplejos al descubrir la verdadera identidad e historia de Francisco. Según el doctor Lorenzo, Francisco era un magnate extremadamente rico que lo había perdido todo debido a una enfermedad devastadora que causaba pérdida progresiva de la memoria. Sus dos hijos, ambiciosos y crueles, se aprovecharon de la situación, expulsándolo de casa para apoderarse de su fortuna. Un día, un médico y amigo de la familia encontró a Francisco vagando por las calles, sin saber quién era. Preocupado por su estado, el médico lo llevó a un hospital, donde descubrieron que su condición empeoraba cada vez más. Sin embargo, en esa noche específica, ocurrió algo extraordinario mientras su amigo le contaba quién era Francisco, contándole detalles de su vida, cuántos hijos tenía, en qué trabajaba. Francisco tuvo un lapsus de lucidez y recuperó temporalmente su memoria. Pidió inmediatamente llamar a un abogado, ya que quería dejar registrado su testamento, asegurando que su fortuna fuera destinada a alguien digno. En el testamento, Francisco no tuvo dudas. Eligió a Bento como heredero de su vasta fortuna. Recordaba al niño que, sin siquiera conocerlo, había demostrado compasión y bondad. Francisco quería devolver el gesto noble de Bento, que lo había conmovido profundamente. Sin embargo, el destino reservaba un giro trágico. Al día siguiente de la elaboración del testamento, Francisco sufrió un infarto fatal que lo llevó a la muerte. Su partida dejó una mezcla de tristeza y gratitud en todos los que conocían su historia y la generosidad de su gesto final. Para Bento, la noticia de la muerte de Francisco fue devastadora. Sintió como si hubiera perdido a un amigo querido, alguien que había cambiado su vida de manera tan significativa. A pesar de la tristeza, Bento también sintió una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de conocer a Francisco y por todo el bien que había proporcionado. Para Bento y su familia, la noticia fue abrumadora. Apenas podían creer en el giro sorprendente del destino. La fortuna de Francisco representaba no solo un cambio radical en sus vidas, sino también un recordatorio poderoso sobre la importancia de la bondad y la empatía, incluso en las circunstancias más difíciles. La vida de Bento y su familia experimentó una transformación drástica.
dejaron su antigua casa modesta y se mudaron a una residencia más grande y cómoda. El doctor Lorenzo ayudó con toda la burocracia y también respecto a los hijos de Francisco, quienes eran ambiciosos. Francisco dejó solo lo suficiente para que ellos trabajaran y sobrevivieran por sus propios medios. Paulo, el padre de Bento, finalmente tuvo la oportunidad de realizar su sueño de abrir su propia mecánica, mientras que María finalmente pudo respirar aliviada, sin las preocupaciones constantes por los gastos. Sin embargo, la transición a esta nueva vida no fue fácil. Bento, ahora un adolescente, enfrentó desafíos inesperados. Algunos residentes de la ciudad no podían entender cómo una familia simple como la suya había prosperado de repente. Esto resultó en envidia y prejuicio, lo que hizo que la adaptación a la nueva realidad fuera aún más desafiante. Bento sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Recordaba con cariño a Francisco y el profundo impacto que ese gesto de bondad había tenido en su vida. A pesar de la nueva vida llena de confort y oportunidades, Bento no podía olvidar sus humildes orígenes y el valor de la compasión. Con el tiempo, la familia de Bento aprendió a manejar los desafíos que surgieron con la riqueza repentina. Se unieron aún más, fortaleciendo sus lazos familiares y manteniéndose fieles a los valores que siempre los habían guiado. La jornada de Bento y su familia era un recordatorio poderoso de que, independientemente de las circunstancias, la verdadera riqueza estaba en las relaciones humanas y en la capacidad de enfrentar los desafíos con coraje e integridad. Al cumplir 18 años, Bento sintió un profundo llamado para honrar la memoria de Francisco y el gesto que había cambiado su vida para siempre. Decidido a marcar la diferencia, utilizó parte de la fortuna que había heredado para crear una fundación especializada en ayudar a personas en situación de calle a encontrar empleo y vivienda digna. La fundación de Bento no se limitaba solo a ofrecer refugio y comida. También proporcionaba apoyo médico y psicológico, reconociendo que muchas de las personas en situación de calle enfrentaban desafíos complejos que necesitaban ser abordados de manera integral. El incansable trabajo de Bento no pasó desapercibido. Se convirtió en un líder comunitario respetado y admirado, conocido por su dedicación y compasión. A pesar de todo el éxito y reconocimiento, Bento permanecía humilde y agradecido por las oportunidades que la vida le había brindado. La historia de Bento y Francisco se difundió rápidamente por la ciudad, inspirando a muchos otros a practicar la bondad y la generosidad. El ejemplo de Bento mostraba que incluso un gesto simple, como dar un sándwich a alguien necesitado, podía desencadenar una serie de eventos que cambiarían vidas para siempre. La jornada de Bento era un testimonio vivo del poder transformador de la compasión y la generosidad. Su historia recordaba a todos que pequeños actos de bondad podían tener un impacto inmenso y ayudar a construir un mundo mejor para todos. ¡Qué bueno que hayas llegado hasta aquí! Te pedimos que dejes tu like para saber si te gustó esta emocionante historia y suscríbete para seguir recibiendo nuestros vídeos. Muchas gracias. Y ahora te presentamos otra historia increíble que te recomendamos ver, porque tocará tu corazón.